Antes de empezar, creo que esta historia es falsa, pero me parece muy interesante. Así que échale un vistazo. Mi mujer quería la mitad de todo lo que tenía en el divorcio después de acostarse con su ex, así que desaparecí sin dejar rastro. Había creído que el día no podía empeorar, pero me equivoqué. Toda la semana en el trabajo había sido espantosa y, para colmo, mi jefe, el presidente de la empresa, me llamó a su despacho para reprenderme por un error cometido por otra persona. Al llegar a casa, descubrí el coche de mi cuñada bloqueando mi entrada, impidiéndome aparcar delante de mi casa. El hijo adolescente del vecino y sus amigos habían llenado la calle de coches aparcados, obligándome a aparcar 3 puertas más abajo. Al entrar en casa, me pregunté por qué me había molestado. Mi relación con la hermana de mi mujer, Susan, siempre había sido tensa desde el día en que nos conocimos. No entendía por qué, pero ella parecía sentir una aversión inmediata hacia mí. Además, tenía pocas esperanzas de tener una velada íntima con mi esposa, Julia, ya que no habíamos intimado en casi un mes, a pesar de mis persistentes esfuerzos. Al llegar a la entrada de mi casa, me fijé en un cubo de basura vacío junto al bordillo y lo arrastré por el lateral de la casa a través de la verja lateral, colocándolo junto a la puerta trasera. Al entrar en la cocina, oí música y la charla de mi mujer y su hermana en el salón. Cogí una cerveza de la nevera y bebí un sorbo antes de dirigirme al salón. Sin embargo, una frase que oí en la puerta me dejó helado. Dios, hoy me ha esquivado 3 veces. No provenía de mi cuñada, sino de mi amada esposa. Desde que Brandon volvió el mes pasado, no me canso de él, confesó mi mujer. Yo conocía a Brandon como el exnovio de mi mujer, que la había dejado y se había marchado. Curiosa, la hermana de mi mujer preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Julia respondió, Brandon quiere que me vaya a vivir con él, así que buscaré un abogado y pediré el divorcio. Este es un estado de bienes gananciales, así que me quedaré con la mitad de todo. Ya había oído más que suficiente. Adormilado, me dirigí a la puerta trasera y volví sobre mis pasos hasta el coche. Al abrir la puerta, me hundí en el asiento del conductor, ahora, dándome cuenta de la razón por la que se me había negado cualquier intimidad. Mi mujer la compartía con otro, y ahora quería la mitad de todo. Lo peor era que el Estado probablemente se lo concedería. Julia y yo nos habíamos casado hacía solo 3 años. Ella había dejado su trabajo justo después de nuestros votos y, cuando estaba en casa, no movía un dedo. Yo contrataba a su criada 3 veces por semana para la limpieza de la casa y la colada, y esos días ella preparaba la cena. El resto del tiempo, o cocinaba yo o ella pedía comida para llevar. Sé lo que estarás pensando, pero el amor me puso una venda en los ojos. Ella me mantenía feliz proporcionándome buen texto, al menos hasta hace un mes. Mi madre falleció cuando yo tenía 13 años, una pérdida devastadora tanto para mi padre como para mí. Papá hizo todo lo posible por criarme bien, y llegamos a estar muy unidos. Perderlo a manos de un conductor ebrio cuando yo tenía 23 años fue un duro golpe, que ocurrió justo un año antes de que conociera a Julia. Al heredar casi 2,5 millones de mi padre, invertí sabiamente el dinero con la ayuda de un buen agente de bolsa. A pesar de los intentos de Julia por gastarse hasta el último céntimo que ganaba, tenía otros cientos de miles en ahorros. Nunca había tocado la herencia, haciéndola crecer incluso en la economía actual. Tenía suficiente para vivir cómodamente y no tenía que gastarlo. Mi amor por Julia nos llevó a omitir un acuerdo prenupcial, un error tonto que muchos cometen, pensando que su matrimonio durará para siempre. Este descuido significaba que ella podía quitarme casi 1,5 millones, todo por el privilegio de abrirse de piernas. El Estado parecía demasiado dispuesto a apoyar esta forma legalizada de explotación. Había hablado de buscarse un abogado, lo que indicaba que aún no estaba preparada para servirme. Sabía que tenía tiempo para actuar. Formulé un plan, me senté en el coche y miré por el retrovisor hasta que vi salir el coche de mi cuñada. Arranqué el coche, giré en U y volví a la entrada de mi casa.
Al entrar en la casa, Julia no aparecía por ninguna parte, así que me dirigí a la cocina a por otra cerveza, descorchando el tapón y dando un paso largo mientras contemplaba mis próximos pasos. «Oh, ahí estabas, cariño», saludó Julia entrando en la cocina. «No te había oído entrar». «Hola, cielo. Acabo de llegar». «Ha sido un día largo», respondí con una sonrisa cariñosa, decidido a interpretar el papel tan convincentemente como ella. «No he tenido tiempo de pedir nada para cenar», dijo con un leve mohín, aunque quise decirle que eso se debía a que habías pasado el día con tu novio, compartiendo todos los detalles con tu hermana. Pero lo que pronuncié fue: «No pasa nada, cariño. Calentaré las sobras de anoche». Me dedicó una dulce sonrisa, me besó la mejilla y anunció que iba a subir a darse un baño caliente. Sonriendo y asintiendo, pensé: sí, tengo que lavarme todo eso. Cuando se fue, cogí un plato de arroz frito y me lo comí frío mientras bebía 2 cervezas más. Después de tirar el recipiente vacío, me retiré al estudio y me acomodé en la silla para ver los canales. Me quedé con una película antigua. Cuando Julia regresó media hora más tarde, se sentó en el sofá hasta que terminó la película. Se levantó y dijo que estaba cansada y que se iba a la cama. Sí, cansada de ser infiel. Le dije que vería las noticias y me reuniría con ella más tarde. En realidad no había prestado atención a la película. Mi mente estaba ocupada planeando mi próximo movimiento. Sabiendo que no podría hacer gran cosa hasta el lunes, aguanté los días siguientes trabajando en el jardín el sábado y jugando al golf con unos amigos el domingo. El lunes, llamé a mi agente de bolsa que llevaba mi cartera de herencia y lo liquidé todo. El hecho de estar en la alta dirección me permitió cobrar mi 401k rápidamente, sin penalizaciones. El jueves ya estaba listo para dar el paso. Al volver a casa con mi supuestamente cariñosa esposa, le informé de una situación de emergencia, explicándole que volaría durante una semana por negocios de la empresa. Hice 2 maletas. Era todo lo que necesitaba. Cuando nos mudamos a esta casa, había guardado todo lo que era importante para mí. Nada de ello encajaba con sus gustos, así que no había nada más que yo deseara. Los muebles los había elegido ella y, francamente, no podían importarme menos. El lado positivo de esta situación era que alquilábamos la casa, así que no tenía ninguna inversión financiera en ella. Habiendo vendido recientemente mi piso, estábamos buscando la casa adecuada para comprar. Cuando digo adecuada, me refiero a adecuada según sus criterios. Hasta ahora, ninguna de las casas que habíamos visto parecía cumplir sus criterios. Un viernes por la mañana, besé a mi mujer en la mejilla por última vez y saqué las maletas por la puerta. Las cargué en mi Lexus. Me alejé sin mirar atrás. Mi primera parada fue en casa de un viejo amigo, Juan, en quien confiaba implícitamente. Se quedó atónito cuando le propuse cambiar los títulos por su viejo pero reconstruido todoterreno, confiándole mi situación. 1 hora más tarde me dirigía hacia el oeste. Dudaba que alguien me relacionara con este vehículo, y Juan prometió quedarse con el coche. Lo cambié escondido en el garaje por un tiempo. Durante los siguientes 4 días, pagué todo en efectivo. Había cancelado todas nuestras tarjetas de crédito para evitar dejar un rastro de papel. La mayor parte de mi dinero estaba ahora a buen recaudo en una cuenta en el extranjero. Gracias a mi agente de bolsa, tenía un sistema con él para organizar transferencias de fondos cuando fuera necesario. Tenía suficiente dinero escondido en el todoterreno para una temporada. Las noches solo en los moteles fueron las más duras. Durante la última semana, había estado demasiado ocupado con la ejecución de mi plan como para reflexionar sobre lo que me había ocurrido personalmente. Había amado a Julia. No me habría casado con ella si no. Imaginé varias situaciones hipotéticas, pero al final llegué a la conclusión de que no había mucho que pudiera haber hecho de otra manera. Aunque hubiera sabido que su antiguo novio había vuelto, dudaba que hubiera podido separarlos. Llegué a 2 conclusiones.
Probablemente nunca me quiso de verdad, y fue culpa mía por haber sido tan tonto como para casarme con ella. Al quinto día fuera de casa, me encontraba sentado en una cafetería familiar de un pequeño pueblo de Montana. Me preguntaba qué estaría haciendo mi supuestamente cariñosa esposa, que ya debía de haber descubierto que todas sus tarjetas de crédito estaban canceladas y que nuestra cuenta bancaria no tenía dinero. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por una pareja mayor en la mesa de al lado, cuya conversación en voz baja no pude evitar escuchar. El hombre, que parecía tener unos 50 años, le contaba a su mujer pelirroja su deseo de tener una mano de obra más en su granja. Por desgracia, no podían permitirse contratar a nadie hasta que sus terneros estuvieran listos para el mercado. Incluso entonces, encontrar a alguien dispuesto a trabajar por lo que podían pagar resultó ser todo un reto. Al terminar el último bocado de mi comida, me levanté y me acerqué a su mesa, disculpándome por haberles espiado, pero sugiriendo que podría ayudarles. El hombre mayor me escrutó, evaluándome. No entiendo cómo has podido hacer eso, si has oído lo que hablábamos, sabe que no puedo pagarle nada. Y si solo necesito un lugar donde quedarme a cambio de mi trabajo, le propuse. Sus ojos se entrecerraron. Carla, discúlpanos un momento mientras hablo con este joven afuera, le dijo a su esposa, poniéndose de pie, esperó a que lo siguiera. Una vez en un aparcamiento donde nuestra conversación se mantendría en privado, se volvió hacia mí. Calculé que medía más o menos lo mismo que yo, 1,80 metros, con hombros anchos y ni un gramo de grasa. Su pelo, que antes era oscuro, estaba casi canoso y su rostro mostraba las rugosas líneas de años de trabajo al aire libre. ¿Quién demonios es usted? ¿Formas parte del rancho Wilson?, preguntó con un deje de sospecha. Levanté las manos a la defensiva y dije, un momento, señor. No sé nada de ningún Wilson. Hace 4 días vivía en Texas y acabo de llegar aquí esta mañana. Pensé que quizá podríamos ayudarnos mutuamente. Si lo que dice es cierto, ¿por qué querría ayudarnos? No puedo pagarle. ¿Qué ganas con eso? Si estás huyendo de la ley, no necesitamos ese tipo de problemas, dijo. Probablemente estoy huyendo, como usted dice, pero no como usted piensa, dije. Le conté que mi mujer infiel quería llevarme a la corte y que me vendría bien un sitio donde quedarme un tiempo. No he robado ni matado a nadie. Solo estoy tratando de mantener lo que es legítimamente mío. Si tienes un lugar donde pueda quedarme, te pagaré con mi trabajo. Pagaré mis gastos. Y si crees que no soy de ayuda, dímelo y seguiré mi camino sin resentimientos. Estudió mi cara y me dijo, hijo, si lo que me dices es verdad, creo que sería un tonto si no te diera al menos una oportunidad. Pero tengo que decirte de entrada que los Wilson están intentando que les venda mis tierras. Aún no han hecho nada sucio, pero no me extrañaría. Usted podría estar mordiendo más de lo que puede masticar. Le dije que era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Me preguntó por mi experiencia como ganadero y le confesé que había pasado algunos veranos en casa de mi tío, en Texas. Pero no era un vaquero. Me tendió la mano y nos dimos la mano. Me sugirió que le llamara por su nombre de pila, Bill, y nos presentamos. Entramos de nuevo en la cafetería donde Carla nos esperaba. Llamó a Carla y le dijo, este es Carlos. Va a trabajar para nosotros, si puede soportarlo. Se levantó y me tendió la mano. Se la estreché y me saludó cordialmente. Encantado de conocerte, Carlos. Su voz tenía un tono claro, quizá con una pizca de acento irlandés. Al igual que su marido, era esbelta y estaba en forma. Le dije, encantado de conocerla a usted también, señora. Me respondió, mi apellido es Bookman, pero llámeme Carla. No me gustan mucho las formalidades en esta parte del país. Al instante me cayó bien su gentil dama. Bill sugirió que volviéramos al rancho antes de dejar el pueblo. Se detuvo en una tienda y ambos salimos de nuestros vehículos. Me dijo que tal vez quisiera comprar ropa adecuada para trabajar en el rancho.
Al entrar en la tienda, recibió un caluroso saludo del dueño, claramente un cliente habitual, un abrigo y un par de botas de montar estilo western. Para una semana era suficiente por el momento. Desde el almacén general había unos 30 kilómetros hasta la puerta principal, arqueada con el nombre de Rockinby Ranch. Esa era la marca de Bill, abeja roquera. Otra milla de camino privado conducía a la casa principal, encaramada en una elevación. Su casa de 2 pisos parecía bien cuidada y recién pintada. Detrás de ella, un granero y varias dependencias salieron a la vista. La camioneta que conducían estaba parcialmente cargada con sacos de comida, lo que indicaba que iban semanalmente a la ciudad a por provisiones. Me detuve detrás de ellos, me llené los brazos de bolsas y seguí a los Buckman hasta la cocina. En 2 viajes descargamos el camión. Bill me indicó que condujera por detrás. Me mostró una pequeña cabaña para mi estancia. Al dar la vuelta lo vi de pie delante de la cabaña. Cuando salí me señaló la cabaña y mencionó que Sam usaba una similar a unos metros de distancia, añadiendo que Sam estaba haciendo la ronda y que me reuniría con él más tarde. Después de descargar mis maletas esperó mientras me instalaba en la cabaña. Tenía una sola habitación grande con una cama a lo largo de una pared, una mesa con 2 sillas, una estufa de leña en una esquina y un cuarto de baño con una ducha de piedra. No era lujosa, pero estaba limpia y servía como un lugar adecuado para alojarse por ahora, al menos, lo que me permite esperar evitar ser encontrado por Julia. Cuando salí, estaba sentado en su camioneta y me dijo que subiera. Me llevó a dar una vuelta por el rancho, que abarcaba casi 6.000 acres de pasto con un par de cientos de acres reservados para el cultivo de forraje de invierno. La parte trasera del rancho, montañosa y cubierta de bosques, conducía a las montañas y a un arroyo que fluía por la propiedad y al que solo se podía acceder a caballo. Nos contó que antes tenía 3 peones a tiempo completo. Sam era el único que quedaba después de tiempos difíciles. Sam había estado trabajando en el rancho durante casi 30 años. Durante los rodeos para seleccionar el ganado para llevar al mercado contrataban ayuda extra. Me dejó en la pequeña cabaña de los alrededores. Por cierto, me he dado cuenta de que llevas un portátil. Tengo una conexión por satélite con un router para que puedas acceder a internet sin cables. La cena es en la casa principal y normalmente comemos a las 6, mencionó antes de marcharse. En menos de 30 minutos me había instalado, lo que me dejó tiempo para arrancar el ordenador. Como había mencionado, pude establecer una conexión inalámbrica y rápidamente comprobé si había correos electrónicos. Había un mensaje de Juan que decía que Julia me había denunciado a la policía y que estaban investigando mi desaparición. Me dio que pensar. Juan era el único al que le había dicho que me iba y ni siquiera él sabía a dónde iba. Había enviado mi dimisión por correo a mi antiguo jefe, pero no le había informado en persona de mi marcha. Justo antes de las 6 me dirigí a la casa principal y llamé a la puerta. Bill me llamó para que entrara y cuando entré vi a Carla preparando la comida mientras Bill estaba a un lado hablando con un hombre que supuse que era Sam. Bill me hizo señas para que me acercara. Sam, él es Carlos, la nueva mano de la que te hablé, al menos por hoy. Veremos cómo se siente mañana después de un día de trabajo, dijo Bill con una amplia sonrisa. Sam me dedicó una cálida sonrisa y me tendió la mano. Era un hombre corpulento, de al menos 1,80 m, que, al igual que Bill, parecía haber trabajado duro durante toda su vida y tenía más o menos la misma edad que Bill. Se notaba que era afroamericano. Le estreché la mano, sintiendo la fuerza de su apretón. Bueno, jovencito, espero que te guste estar aquí. Me vendría bien la ayuda, dijo. A los 28 años yo tenía casi la mitad que él, así que me consideraba joven. Le contesté, pienso dar lo mejor de mí. En ese momento, Carla nos llamó para que nos sentáramos porque la cena estaba lista. Bill y su mujer se sentaron en extremos opuestos de la mesa, dejándonos a Sam y a mí sentados entre ellos. Frente a frente en la mesa había una gran fuente de chuletas de cerdo,
un gran cuenco de puré de patatas, otro con judías verdes frescas y un plato apilado con galletas obviamente caseras. Aquí no comemos de lujo, Carlos, pero hay mucho y llena, dijo Carla. Tiene muy buena pinta, respondí yo. Mientras comíamos, le pregunté a Bill si había estado aquí toda su vida y su respuesta fue, sí, mi abuelo comenzó este rancho y se lo pasó a mi padre. Ahora nos pertenece a Carla y a mí, aunque cuando era más joven no estaba tan seguro de que ella fuera a formar parte de él. Tuve que luchar contra todos los hombres para conseguirla. Miró a su esposa y pude ver la profundidad de su amor por ella en sus ojos. Ella respondió, Bill, sabes que eres el único hombre para el que he tenido ojos. Solo tenía que asegurarme de que me querías lo suficiente. Bill, mi mujer ha sido responsable de los 3 días más felices de mi vida, el día en que aceptó casarse conmigo, el día en que se casó conmigo y el día en que dio a luz a nuestra hija, Catalina. No había visto ninguna señal de una hija y Carla debió de notar mi mirada curiosa y me dijo, nuestra hija está fuera ahora mismo. Está terminando su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Solo ha podido venir a casa para las vacaciones y estamos esperando ansiosos a que vuelva con su título. Se supone que estará en casa en un par de meses, añadió Bill. Será bueno tener un veterinario en la familia. Reducirá algunos gastos. Después de cenar, intenté ayudar a fregar los platos, pero Carla insistió en que era su trabajo y me mostró el camino. Bill mencionó que el desayuno era a las 5:30 y que el trabajo comenzaría a las 6. Cuando Sam y yo nos íbamos, vi un ejemplar del New York Times de hoy en el mostrador, probablemente comprado por Bill en la ciudad. Le pregunté si podía prestarme la primera página y accedió. Una vez fuera, le pedí que pasara un momento a mi camarote. Dentro, saqué mi cámara digital y le enseñé a usarla. Le pedí que me hiciera un primer plano sosteniendo la portada del periódico. Me di cuenta de que tenía curiosidad, pero no preguntó. Preguntó por un despertador y le aseguré que tenía uno. Me dijo que me vería por la mañana y se fue. Descargué la foto en mi ordenador y la redacté en un correo electrónico junto con una nota para la policía de mi antigua ciudad natal. El mensaje decía que estaba vivo y bien y que me había ido de la ciudad por voluntad propia. Al elegir un periódico nacional en lugar de uno local, mi ubicación seguía siendo ambigua. Envié el correo electrónico a Juan y le indiqué que utilizara una de las cafeterías locales con acceso gratuito a Internet, ya que mi correo electrónico del trabajo probablemente seguiría activo. Le di mi contraseña para que pudiera reenviar el correo electrónico original y la foto a la policía sin dejar ningún rastro. De este modo, esperaba evitar que me incluyeran en las listas del FBI o de personas desaparecidas, suponiendo que la policía no destinara muchos recursos a buscar a un marido fugado. Aquella noche dormí a pierna suelta. A la mañana siguiente me levanté a las 5, me duché y me vestí a tiempo para acompañar a Sam a la casa principal. Después de comer, Bill le dijo a Sam que me pusiera a trabajar reemplazando los postes de la cerca en la sección montañosa. Siguiendo a Sam hasta el granero, me indicó un caballo y una silla de montar que necesitaría. Parecía satisfecho con la forma en que ensillé la gran yegua marrón. Aprovechando mi experiencia en el rancho de mi tío. Luego cogimos 2 mulas, uniendo las albardas de las monturas para cargar los postes de la valla y una excavadora de agujeros para postes. Bill se unió a nosotros en el establo llevando un Winchester modelo 94 y una vaina de montura, explicando que era principalmente para la rara ocasión en que pudiéramos necesitar sacrificar una vaca enferma. Montados y guiando una mula sanguijuela, Sam y yo nos dirigimos, siguiendo el arroyo hacia las colinas. Mientras Sam y yo cabalgábamos, entablamos conversación y llegamos a conocernos. Compartí la historia de cómo acabé en Montana, confiando en que él no traicionaría mi confianza. A cambio, él contó sus propias experiencias. Se había casado justo después del instituto, pero descubrió a su exmujer en la cama con otro hombre. En un arrebato de ira, estuvo a punto de matarlo a golpes, lo que le valió una condena de 5 años de cárcel. Al salir,
Bill fue el único dispuesto a darle una oportunidad, y así fue como había pasado los últimos 30 años aquí. Sam hablaba muy bien de Bill y Carla, considerándolos la sal de la tierra. Media hora más tarde, llegamos a la valla que delimitaba la propiedad. Sam señaló que no había que cambiar todos los postes, solo los que se habían podrido o estaban a punto de hacerlo. Aproximadamente uno de cada 3 se quedó conmigo mientras sustituía los 2 primeros para asegurarse de que lo hacía correctamente. Me sugirió trabajar hasta las 4, lo que me dejaría tiempo suficiente para volver a cuidar del caballo y las mulas y llegar a cenar a las 6. Su consejo de despedida fue que siguiera el arroyo para no perderme. Se marchó y me dejó solo con mi trabajo. Avancé por la línea, sustituyendo los postes viejos por otros nuevos. A mediodía, hice una pausa y cogí los bocadillos de chuleta que Carla me había dado por la mañana para mi alforja. Me terminé los bocadillos y volví al trabajo. La alarma de mi reloj sonó a las 4 de la tarde, me di cuenta de que había colocado todos menos un par de los postes que habían subido las mulas. Guiando a las mulas, retrocedí por la línea de la valla hasta encontrar el arroyo y empecé a descender. Justo antes de dejar los árboles, descubrí una piscina natural donde el arroyo entraba y salía. Me detuve y admiré la vista, reconociéndola como el lugar más hermoso y sereno del rancho. De vuelta al establo, conseguí desencillar a los animales y darles de comer a tiempo. Mientras atendía a los caballos, Sam entró para acostar a su caballo. Nos apresuramos a lavarnos y cambiarnos antes de la cena, donde disfrutamos de unos filetes esa noche. Agotado, hice contribuciones mínimas a la conversación y me excusé inmediatamente después de la cena para ir a la cama. El sueño no se hizo esperar y dormí profundamente. Cuando me desperté, me dolía todo el cuerpo. Me dolían las manos de trabajar con la excavadora y me dolían los brazos, los hombros y las piernas. A pesar de mis entrenamientos regulares, había una gran diferencia entre una sesión de 2 horas de gimnasio y un día entero colocando postes. Cuando llegué cojeando a la cocina y me estremecí al sentarme, recibí un par de risitas de Bill y Sam. Incluso Carla no pudo ocultar por completo su sonrisa. Sin embargo, a pesar del dolor, estaba hambriento y devoré el desayuno con impaciencia. ¿Preparados para otro día de esgrima?, preguntó Bill cuando nos levantamos de la mesa. Gemí y respondí, sí, señor, esperando sonar más optimista de lo que me sentía. Bill se rió. Creo que hoy puedes tomarte un descanso. Me gustaría que hicieras las rondas con Sam. Asentí con la cabeza. La primera tarea era limpiar los establos y reponer el heno. Después de poner los caballos y mulas en el pasto y llenar su comedero, cargamos en la camioneta y comenzamos nuestra inspección del rancho. Nuestro objetivo principal era asegurar que no hubiera vacas caídas o vacas separadas de sus madres. El conocimiento que Sam tenía del rancho parecía instintivo y anticipaba sin esfuerzo dónde estaría el ganado y calculaba aproximadamente su número. Después de 30 años, parecía algo natural para él. Cuando llegamos al final del rancho, Sam paró el camión y observó los alrededores. Algo en una de las colinas llamó su atención, lo que le llevó a darme sus binoculares y señalar un punto específico. Después de un minuto, identifiqué 2 vacas aparentemente solas. Le pregunté dónde estaban sus madres y me señaló 2 vacas cerca de la línea de árboles. Están allí. Sus vacas deben de haberse adentrado en los árboles, se han perdido y han seguido su camino. ¿Tendremos que bajarlas?, pregunté. ¿Vamos de excursión hasta allí? No, es demasiado lejos. Volveremos y cargaremos un par de caballos. Las camionetas estaban equipadas con radios de 2 vías, y Sam llamó a Bill, informándole de lo que habíamos visto y que estábamos en camino para conseguir los caballos. Cuando volvimos al establo, Bill ya había ensillado 2 caballos y los había cargado en un remolque. Todo lo que teníamos que hacer era aprovisionarnos y partir. Sam nos guió cerca de la línea de árboles debajo de donde estaban los terneros y descargamos los caballos, cabalgando hacia las colinas.
Los 30 años de Sam en el rancho se hicieron evidentes una vez más, ya que conocía el terreno como la palma de su mano. Media hora más tarde, nos relajamos detrás de los terneros y lentamente comenzamos a empujarlos hacia abajo de las colinas. No pude evitar echarme a reír cuando pasamos entre los árboles y los jóvenes descarriados vieron a sus madres. Corrieron aullando hacia sus madres e inmediatamente buscaron una teta para mamar. Las vacas más grandes permanecían pacientemente de pie, dejando que sus crías se alimentaran. Me sorprendió lo diferente que era de mi infancia que las noches de cena incluyeran pollo frito, mazorcas de maíz y puré de patatas. Con nueva energía, hablé más que la noche anterior y aprendí más cosas sobre Carla. Sus padres habían emigrado a Estados Unidos desde Irlanda cuando ella tenía 5 años. Su padre, fascinado por las historias del viejo oeste, había llevado a la familia a Montana, lo que explicaba el rastro de acento irlandés en su habla. Al crecer en Estados Unidos, aún conservaba la influencia de sus padres. Al día siguiente me sentía mucho mejor y volví a cambiar los postes de la valla después del desayuno. Sam me ayudó a cargar las mulas, pero esta vez me dirigí por mi cuenta, sintiendo que el arroyo me llevaba directamente a mi destino. Este día resultó ser más fácil que el primero, ya que había aprendido algunos trucos para hacer el trabajo menos agotador. Poco antes de las 4 coloqué el último poste y regresé al granero. Con algo de tiempo extra, trabajé en algunos establos antes de limpiar para la cena. El cuarto día ayudé a Sam a reparar algunos edificios y al día siguiente, coloqué más postes. Los 2 meses siguientes pasaron volando, y ahora me tocaba montar a caballo por el rancho para controlar el ganado. Estaba en la mejor forma de mi vida. Establecimos un horario en el que Sam descansaba los sábados, Bill los domingos y yo los lunes. Aprovechaba el día para lavar la ropa e ir al pueblo si era necesario. Me había encariñado con todos en el rancho. Sam era de buen carácter y fácil de llevar, y a menudo nos sentábamos y hablábamos después de la cena. Yo respetaba mucho a Bill, honesto y trabajador. Nos llevábamos bien. Carla era muy dulce con Sam y conmigo, pero podía ver que tenía algo de fuego en ella. Juntos ella y Bill hacían una gran pareja. Carla y Bill estaban cada vez más entusiasmados. En el desayuno del viernes, Carla me informó de que su hija volvería a casa dentro de una semana. Ese día me tocó coger un caballo y cabalgar por la zona boscosa, en busca de ganado que pudiera haberse adentrado en las colinas. Poco después de las 4, llegué al arroyo, giré para seguirlo hacia abajo y llegué a la charca que había debajo de la cascada. Me detuve, desmonté, me quité la camisa y me arrodillé junto al agua. Sumergí el pañuelo en el agua fría y empecé a lavarme el sudor y el polvo de la cara y el cuello. Una ocurrencia de río abajo llamó mi atención, y miré a mi derecha para ver un caballo y un jinete que se acercaban. Al principio pensé que era Carla, pero rápidamente me di cuenta de que se trataba de una versión más joven de ella. Aquella hermosa mujer solo podía ser Catalina, con los mismos ojos azules cristalinos y el mismo pelo pelirrojo que su madre. Subió a caballo y se detuvo a varios metros de mí. Cuando me puse de pie y me enfrenté a ella, me preguntó en tono frío, ¿quién eres y qué haces en esta propiedad? Le respondí, me llamo Carlos y trabajo aquí. No te creo, mi padre dijo que no podía pagar otra mano, dijo ella. A pesar de su belleza, me estaba poniendo un poco molesto por su tono poco amistoso, y le dije, sí, he oído eso, también. Supongo que por eso me río hasta el banco cada día de paga. Me miró fijamente, dio la vuelta a su caballo y le dio una patada en los costados. Me reí para mis adentros, me volví a poner la camisa, monté en mi caballo y continué hacia el establo. Más tarde me enteré de que había habido un malentendido entre Catalina y sus padres. Creían que volvería a casa la semana siguiente. En cambio, para su sorpresa, había llegado un par de horas después de que yo saliera a cabalgar. Había pasado la mañana y las primeras horas de la tarde con sus padres hasta que expresó su deseo de salir a montar a caballo, algo para lo que no había tenido tiempo en el colegio pero que le encantaba hacer.
Ensilló y cabalgó hasta su lugar favorito, la cascada y el estanque de agua. Supongo que después de 2 meses yo era noticia vieja y Bill y Carla se habían olvidado de mencionarme. Justo cuando volvía al granero, vi la espalda de la pelirroja desaparecer en el interior. Desmonté y procedí a dejar mi caballo dentro. Catalina debía de estar buscando a su padre y por fin lo había encontrado en el granero. Pude oír claramente su voz fuerte mientras preguntaba, ¿quién es ese hombre que estaba arriba en la cascada? Bill pensó por un minuto y dijo, que debe haber sido Carlos. Ella añadió, dijo que trabaja aquí. Pero la última vez que estuve aquí me dijiste que no podías permitirte pagar otra mano. Bill siguió, pues tiene razón, trabaja aquí. En cuanto a lo que le pagan, no creo que sea asunto tuyo. Todavía dirijo este rancho, jovencita. Ella balbuceó diciendo que yo le había dicho algo diferente. Para entonces, ya había entrado en el establo. Ella estaba de espaldas a mí y no me vio, pero Bill sí. Me sonrió y me dijo, ¿es cierto, Carlos? Si crees que te pagan de más, puedo rectificarlo. Dio media vuelta y me encerró en su guarida. Me quité el sombrero con una mano, me rasqué la nuca con la otra y dije, bueno, no me gustaría aprovecharme de ti, Bill. ¿Cuánto piensas recortarme el sueldo? Bill y yo nos echamos a reír. Ella continuó mirándonos a los dos, sin verle la gracia. Cariño, para que te desahogues, Carlos se quedará en la cabaña contigua a la de Sam, dijo Bill. Ella respondió, ¿y qué más? Bill respondió y yo intervine. Tu madre cocina muy bien. Estás diciendo que no le pagas, insistió Catalina. ¿Trabajaría a cambio de nada? Respondió Bill, él tiene sus razones y no me corresponde a mí decírtelas. Entonces yo intervine. Trabajar para tener la oportunidad de probar la cocina de tu madre vale mucho, y no creo que a ella le gustara oírte decir eso. No es nada. Me fulminó con la mirada una vez más y salió furiosa del granero. Bill sacudió la cabeza y dijo, me recuerda tanto a su madre cuando era joven. No pensé que nunca llevaría a Carla a cenar esa noche, se nos unió Catalina. Ella se sentó junto a Sam en el lado opuesto de la mesa al mío. Me dirigió otra mirada penetrante cuando entré en la cocina. Esperé hasta que todos hubieron llenado sus platos antes de hablar. Dije en un agradable tono, tu madre me dijo que has terminado tu doctorado en medicina veterinaria. Sí, fue su respuesta de una sola palabra. Sin levantar la vista, continué, Sam dice que solo hay otro veterinario en la zona y que está a más de 50 kilómetros. Estoy seguro de que vas a ser un gran activo para la gente de esta zona. Levantó la vista ante mi cumplido y me pareció ver que sus ojos se ablandaban un poco. Sí, ese es el Dr. Harrison. Tiene más asuntos de los que puede atender y a menudo se le necesita en más de un sitio al mismo tiempo. Carla añadió, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Nuestra Catalina podrá prestar un gran servicio. Durante el resto de la comida, Catalina habló con sus padres y con Sam, que llevaba en el rancho desde antes de que ella naciera. No se dirigió a mí directamente y yo, en su mayor parte, guardé silencio. Era su regreso a casa y sabía que sus padres y Sam querían saber qué había pasado en su vida mientras ella no estaba. En cuanto terminé de comer, me fui a dormir. Volví a mi camarote y revisé mi correo electrónico, viendo que tenía uno de Juan. Me informaba de que había hablado con un amigo suyo de la policía y le había preguntado casualmente si aún me consideraban desaparecido. Su amigo dijo que todo se había descartado después de que recibieran el correo electrónico con la foto que yo les había enviado. En cuanto a Julia, al parecer Brandon la había dejado en cuanto supo que yo había desaparecido con todo el dinero, y no parecía que Julia fuera a hacerse con nada de eso pronto. Por supuesto, ella no podía pagar el alquiler de la casa en la que habíamos estado viviendo y ahora vivía en un apartamento de la ciudad trabajando como camarera. No tenía dinero para contratar a un abogado que me persiguiera. Me pareció irónico. Al parecer,
Solo se había casado conmigo por mi dinero y su novio solo la había querido por el mismo dinero. Yo seguía trabajando para cambiar los postes de la valla. Ahora solo lo hacía cada tercer o cuarto día. Me había mudado de la colina y estaba donde podía conducir la camioneta hasta donde trabajaba. Realmente era más fácil cargar los postes en la parte trasera de la camioneta que en las mulas. La mañana después de que Catalina volviera a casa, cargué la camioneta con los postes y conduje hasta donde había dejado cuando era mi hora normal para almorzar. Me acerqué a la camioneta y me di cuenta de que no me había traído el almuerzo. Si alguno de nosotros iba a estar trabajando fuera de la casa principal todo el día, Carla se aseguraría de que tuviéramos un almuerzo y supongo que me retrasé en recoger el mío. Podría haber conducido de vuelta a la casa, pero decidí que perderme una comida no iba a matarme. Una media hora más tarde acababa de colocar un poste y estaba fijando el cable cuando oí que se acercaba un vehículo. Miré hacia atrás y vi que era uno de los camiones del rancho. El camión se detuvo justo cuando acababa de colocar el poste. Me di la vuelta y me sorprendió ver salir a Catalina. Llevaba en la mano una pequeña bolsa como en las que Carla metía nuestros almuerzos. Mamá dijo que olvidaste tu almuerzo, dijo empujando la bolsa hacia mí. Alargué la mano y se la agarré. Gracias, Catalina. Fue muy amable de tu parte, respondí. Miré dentro de la bolsa y vi que contenía 2 sándwiches, como de costumbre. Saqué uno y le ofrecí el otro. Ella negó con la cabeza. Me encogí de hombros y fui a sentarme en el portón trasero del camión para comer. Ella se acercó hasta donde yo estaba, a 1,5 metros de distancia, y se me quedó mirando. Me quedé sentado y comiendo, manteniendo la mirada fija delante de mí. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Me giré y la miré y decidí meterme con ella. Dije, tú, no puedes decirle a nadie que robé un banco y escondí el dinero. Me escondo aquí hasta que se calme y pueda recuperar el dinero. Al principio sus ojos se abrieron de par en par, luego me fulminó con la mirada. Eres un auténtico payaso, resopló y se dio la vuelta para marcharse. Esperé hasta que estuvo a medio camino de su camión y la llamé. Me oyó decir su nombre, se detuvo y se dio la vuelta lentamente. Le dije, me casé con una mujer que nunca me quiso y solo quería las cosas que yo podía proporcionarle. Terminé aquí porque solo quería alejarme de todo lo que conocía por un tiempo. Volvió a mirarme fijamente y creo que esta vez decidió que decía la verdad. Asintió con la cabeza y se marchó sin decir nada más. Mientras se alejaba pensé en lo que había dicho su padre sobre que su madre era como ella cuando tenía esa edad. Dijo que la había domado, pero sospeché que el secreto era el amor que se tenían. Habían pasado menos de 24 horas desde que conocí a Catalina y no podía imaginarme a ningún hombre domando a la fogosa pelirroja. La cena de aquella noche fue prácticamente una repetición de la noche anterior, en la que Catalina había conversado con sus padres y Sam. En realidad no me sentí observado. Después de todo, ella no me conocía, y no teníamos nada en común, en realidad. Estábamos terminando de cenar cuando llamaron a la puerta y Bill fue a abrir. Entró en la cocina, seguido de un hombre más o menos de mi edad. Era lo que las mujeres llamarían alto, moreno y guapo. Catalina gritó emocionada su nombre, saltó de su asiento y abrazó al tipo. Era evidente que se conocían. Charlaban sobre el tiempo que hacía que no se veían. Unos minutos después llamaron de nuevo a la puerta y Bill fue a abrir y volvió con otro hombre. Este era rubio pero también guapo. Recibió un saludo igual de caluroso por parte de Catalina. Recordé las palabras de Bill sobre tener que rechazar a todos los hombres para conquistar a su esposa. Catalina no tenía nada que envidiar a su madre, al menos en apariencia. Me retiré de la mesa y regresé a mi camarote. Mentalmente, deseé suerte a los 2 hombres. Aunque los envidiaba. Si Catalina resultaba ser la mujer que era su madre, el que se ganara su afecto sería un hombre afortunado. Al día siguiente cogí la camioneta y recorrí el rancho.
Para cuando hube hecho mis rondas, algo no parecía cuadrar. Era lo suficientemente temprano como para que volviera a buscar a Sam e hiciéramos un recorrido relámpago por el rancho. Había mucho ganado esparcido por el rancho, pero él estaba de acuerdo en que algo no encajaba. Parecía que nos faltaban algunos rebaños. Decidimos ensillar al día siguiente y recorrer las zonas montañosas. Lo discutimos con Bill esa noche en la cena, y él estuvo de acuerdo con nuestro plan. Esa noche llovió, lo que dificultaría la búsqueda de huellas. A la mañana siguiente cargamos los caballos en un remolque y Bill nos llevó a un extremo de la propiedad. Yo cabalgué aproximadamente un tercio del camino hasta la línea de árboles, y Sam cabalgó otro tercio más arriba. Luego nos dirigimos a través del rancho, sobre las colinas, y a través de los árboles. Nos llevó gran parte del día llegar al otro lado. Contamos 5 manadas perdidas. Bill se reunió con nosotros al salir de las colinas, cargamos los caballos en el remolque y regresamos. Discutimos la situación y decidimos que lo único que podíamos hacer era estar más atentos. En la cena de esa noche, Catalina recibió la llamada de otro pretendiente. Oí a su madre murmurar algo acerca de que era el tercero ese día. Se había corrido la voz de que había vuelto a casa y los hombres salían de la nada en busca de su atención. Los 4 días siguientes pasamos mucho tiempo vigilando la manada. Todo parecía ir bien excepto por la supuesta pérdida original. Los pretendientes de Catalina siguieron visitándola. Llevaba una semana en casa y no me había dirigido la palabra desde el día en que me trajo el almuerzo. El 5.º día después de la supuesta desaparición del ganado, le dije a Bill que quería recorrer el límite de la propiedad a través de las colinas. Ya habíamos recorrido todas las líneas de vallado a lo largo de las zonas de pastos y no habíamos visto ninguna prueba de que el ganado desaparecido hubiera pasado por allí. Sam me dejó en el lado oeste del rancho. Aquí era donde el rancho de Bill lindaba con el de Wilson. A mitad de camino hacia la esquina suroeste, divisé 3 juegos de huellas de caballo. Cruzaron desde el lado Wilson de la cerca hacia el lado de Bill. Lo desconcertante es que el alambre de la valla seguía levantado. Me desmonté y comprobé los postes de la valla y vi que las grapas se habían aflojado en 5 postes y apenas sujetaban el alambre. Quité las grapas y bajé el alambre y podría cruzar. Volví a poner el alambre y las grapas y parecía normal. Volví a montar y seguí las huellas. Cuando llegué cerca del arroyo, vi 3 caballos atados a un árbol un poco más arriba de la cascada. Todavía estaba a unos 30 metros y bajé rápidamente, até el caballo a un árbol y saqué el rifle de su vaina. Cuando llegué a los caballos, pude ver huellas de botas que se dirigían río abajo. Me arrastré hasta el borde de la cascada, miré y me quedé boquiabierto. Allí estaba Catalina en el estanque. Estaba como el día en que nació. Me quedé hipnotizado. Nadaba por el agua, su cuerpo se exhibía claramente en el agua cristalina. Joder, tenía una buena retaguardia. Un movimiento en los árboles a su derecha me hizo volver en mí. Rápidamente escudriñé la zona y vi a un tipo a la derecha y a 2 más acercándose al estanque por la izquierda. Levanté el rifle y disparé. La bala dio cerca de los pies del tipo de la derecha. Apreté el gatillo una vez más y la tierra explotó cerca de los 2 tipos de la izquierda. Catalina soltó un grito espeluznante que resonó entre los árboles. Me puse de pie para que todos pudieran verme y grité, ahora, sobre vuestros vientres. No fallaré el próximo disparo. Catalina, quédate donde estás. Ella no vio a los 3 hombres. Solo me vio de pie junto a ella con un rifle en las manos, y luchó por cubrirse el cuerpo. Uno de los hombres de la izquierda se estremeció como si fuera a correr. Pero la corteza del árbol que estaba a su lado estalló cuando volví a apretar el gatillo y él se convenció y se dejó caer de bruces. Catalina miró hacia donde yo había disparado y vio a los 2 hombres. Volvió a chillar. Empecé a contar y, antes de que pudiera decir uno, los otros 2 cayeron al suelo. Inmediatamente les ordené que pusieran las manos detrás de la cabeza y volvieron a hacer lo que se les había ordenado.
Rápidamente le pedí a Catalina que saliera y se vistiera. Intentó protestar, pero le gruñí que hiciera lo que yo le dijera, que se vistiera y saliera de allí. Estaba claramente asustada y podía verla temblar desde donde yo estaba. Pero hizo lo que le ordené y salió de la piscina como Venus saliendo del mar. Salió del agua. Aunque me daba la espalda, no podía dejar de mirarla. La vista de su piel de alabastro y el trasero más perfectamente redondeado que jamás he contemplado se grabaron para siempre en mi mente. Solo se puso los vaqueros y la camisa y se subió a su caballo. Una patada y se fue entre los árboles. Cuando se hubo ido, ordené a los hombres uno por uno que se levantaran y se tumbaran en el suelo. Solo cuando los tres estuvieron tumbados ante mí respiré aliviado. Decidí que había llegado la hora del farol. ¿Qué voy a hacer con vosotros tres? Supongo que podría dispararos en las piernas y ver cómo os desangráis. Los tres hombres empezaron a rogarme que les perdonara la vida. Dije, incluso si os perdono, el padre de Catalina se asegurará de que se haga justicia cuando le informe de vuestras atroces intenciones hacia su hija. A menos, por supuesto, que tengas una confesión más convincente para el sheriff. Algo como robo de ganado. Puede llevarte a la cárcel, pero al menos te garantiza una oportunidad en la vida. El más pequeño de ellos se quebró. Sí, lo hicimos. Wilson dijo que quebrar a Bookman aseguraría su tierra. Su colega le hizo callar, pero él replicó que no iba a morir por unas malditas vacas. Anticipando el rápido regreso de Catalina y la inevitable investigación de su padre, opté por ganar más tiempo. Fiel a las expectativas, 45 minutos más tarde, Bill y Sam galoparon a la vista. Les hice señas para que bajaran y corrieron a reunirse conmigo en lo alto de la colina. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Bill. Parece que algunas de las manos de Wilson nos han hecho una visita no deseada. Lo seguí desde la valla hasta aquí. Catalina estaba nadando y estos tres intentaban acercarse sigilosamente. Mirando, apreté el cañón de mi rifle contra el cuello del hombre más pequeño. Creo que este tiene algo que quiere confesarte. Pinchándolo de nuevo, gimoteó, lo hicimos. Nos llevamos parte de tu ganado. Pero fue Wilson quien nos obligó. Bill se echó el sombrero hacia atrás, sonriendo a Sam, y dijo, sabes, cuando mi abuelo dirigía este rancho, colgaban a los ladrones de caballos y de ganado. A veces la justicia parecía más simple entonces. Lástima que hoy en día tengamos que ser civilizados. Mientras Sam montaba guardia, Bill y yo decidimos hacer marchar a los cuatreros. Con rifles en mano, seguimos detrás de ellos, Sam atando sus caballos juntos y trayendo la retaguardia. Al llegar a los edificios, condujimos a los cuatreros al granero, colocándolos en establos separados con puertas abiertas que nos permitían vigilarlos sin que se vieran. Bill entró en la casa para llamar al sheriff mientras Sam y yo montábamos guardia. En menos de 30 minutos, el sheriff llegó corriendo por el largo camino de 1 milla. Bill se reunió con él, informándole de los acontecimientos. Propuse sacar primero al pequeño culpable para que el sheriff lo interrogara, y él estuvo de acuerdo. Rápidamente saqué a mi prisionero. Inicialmente vacilante, el pequeño cuatrero pareció reconsiderar su silencio y comenzó a hablar. El sheriff miró a Bill y parece que tenemos un caso directo de allanamiento de morada aquí. Sinceramente, es una pérdida de tiempo, pero supongo que podría dejarlos en sus manos. Olvida que los vi. Dejaré que te encargues tú. El asustado cuatrero abrió los ojos y se sinceró de repente. El sheriff no tardó en descubrir la verdad y pidió refuerzos. Pronto un convoy de vehículos del sheriff entró en el vasto rancho de Wilson. A pesar de su gran extensión, el sheriff localizó el lugar indicado por el cuatrero y descubrió casi 100 reses robadas con la marca Rockinby. Al final del día, Wilson y sus secuaces fueron encarcelados en medio de la conmoción. Eran más de las 9 cuando nos reunimos para cenar. Catalina, aunque estaba sentada a la mesa, mantenía la mirada fija en su plato. ¿Qué hacías ahí fuera?, preguntó Bill,
dirigiéndose a ella, pues no había tenido ocasión de hablar mucho con ella. Solo estaba nadando. No pensé que nadie vendría a espiarme. Me lanzó una mirada acusadora. Intervine, en primer lugar, Catalina, no te estaba espiando. Seguí las huellas de sus caballos hasta el arroyo. En segundo lugar, piensa en lo que podría haber pasado si yo no hubiera estado allí. Dudo que esos tres estuvieran planeando un picnic cuando te vieron nadando desnuda. Carla me respondió, gracias a Dios que llegaste cuando lo hiciste. Yo le respondí, odio pensar en lo que podría haber pasado. La conversación cambió y nos apresuramos a terminar la comida, conscientes de que al día siguiente teníamos que madrugar. Al salir de la cocina en dirección a mi camarote, Catalina me llamó. Me detuve y esperé a que me dijera bruscamente, ¿has disfrutado hoy de las vistas? Esperar gratitud resultó demasiado optimista, así que respondí. Digamos que sería deshonesto si dijera que no era impresionante. Ella resopló y giró sobre sus talones, marchando hacia la casa. Me quedé negando con la cabeza, reconociendo que había algo en mí que la enganchaba constantemente. Al día siguiente, Bill tuvo que dirigirse a la ciudad para presentar oficialmente cargos contra Wilson. Devolver el ganado robado al lugar que le correspondía llevaría varios días, ya que el fiscal necesitaba documentar a fondo el caso. Primero, Sam y yo pasamos el día refrescando la pintura de algunas dependencias. Almorzamos en la cocina, pero Catalina decidió no acompañarnos, decisión que me pareció bien. Bill regresó a primera hora de la tarde, pero esperó hasta la cena para contarnos las novedades. Explicó que, al no tratarse de un caso de pena capital, Wilson y sus cómplices quedarían en libertad bajo fianza. Aunque no esperaba que hubiera más problemas, nos advirtió que permaneciéramos alerta. Miró a su hija, esbozó una sonrisa maliciosa y dijo, si tenéis pensado volver a bañaros desnudos pronto, quizá deberíais llevaros a Carlos. No, por protección. Su cara volvió a teñirse de carmesí. Mientras se levantaba y corría hacia la habitación, Bill y Sam estallaron en carcajadas, e incluso Carla no pudo evitar soltar una risita. Me reí con ellos. Después de que la risa se calmó, reanudamos nuestra comida. Bill continuó con sus bromas. Quiero darte las gracias, Carlos. Wilson podría haber puesto este rancho en grave peligro financiero. Usted vale cada centavo. Todos compartimos otra carcajada. 3 días después, Bill recibió la noticia de que podía recuperar su ganado. Cargamos 3 caballos en un remolque y nos dirigimos al rancho de muñecas voladoras de Wilson. Acompañada por una escolta del sheriff, Carla vino para conducir el camión y el remolque de vuelta. Una vez descargados los caballos, Bill, Sam y yo empezamos a empujar las vacas de vuelta hacia su rancho. Cuando nos acercamos al rancho de Abeja Roquera, me adelanté y aflojé parte de la valla para que el ganado pudiera cruzarla. Después de asegurarnos de que todo el ganado volvía a su sitio, aseguramos la valla y volvimos a la casa principal. Satisfecha con el trabajo del día, Catalina había solicitado su licencia de veterinaria. Como el proceso de aprobación solía durar unos 45 días, de momento solo podía atender a los animales del rancho de su padre, que la veía por la finca y, por supuesto, a la hora de comer. A pesar de su continuo tratamiento silencioso. Si lograba captar su atención, le dedicaba una gran sonrisa y movía las cejas lo suficiente para que se sonrojara. 2 semanas después del incidente de la cascada, nos encontramos simultáneamente en el granero y le pregunté, ¿te has bañado últimamente? Ella se acercó, a escasos centímetros, y me fulminó con la mirada. ¿Por qué eres tan tonto? Me encogí de hombros, sonreí y le dije, ¿por qué eres una abeja? Su mano derecha me apuntó a la cara, pero reaccioné con rapidez y le agarré la muñeca antes de que pudiera golpearme. Sin inmutarse, lo intentó con la izquierda, pero también la atrapé. Empujé ambas manos hacia su espalda, inmovilizándolas y forzando su cuerpo contra el mío. Lentamente, bajé la cara hacia la suya. Me miró fijamente, pero no hizo ningún esfuerzo por liberarse.
Entonces le dije, si fueras mía, te pondría sobre mis rodillas y te azotaría por atrás. Intentando retroceder, replicó, no te atreverías. De repente, la solté y se cayó hacia atrás. No es que no me atreviera. Acabo de deshacerme de una mujer a la que no le importo y no voy a perder el tiempo con otra. Tradicionalmente, era ella la que se marchaba enfadada, pero esta vez me tocó a mí. Salí del establo, dejándola sentada en el suelo. No volví a verla hasta la cena. Como era de esperar, no me dirigió la palabra, pero no pude descifrar la mirada que me dirigió. De todos modos, nunca he pretendido entender a las mujeres. Mi matrimonio con Julia lo demostraba. Al día siguiente estaba en el establo cuidando los establos cuando Bill entró. Sabiendo que el domingo era su día libre, supuse que quería hablar. Me pregunté si Catalina le habría informado del incidente del día anterior y si habría venido a pedirme que me marchara. Dejé de trabajar cuando se acercó. Entonces dijo, he oído que tú y Catalina tuvisteis un pequeño enfrentamiento ayer. Bueno, eso respondió a mi pregunta de si Catalina había confiado en su padre. Pero noté un brillo en sus ojos y dije, sí, supongo que se podría decir eso. Probablemente sea culpa mía. Él continuó. Tal vez no. Creo que su problema es que no sabe qué hacer contigo. Primero pensó que estabas aquí por algo. Luego te convertiste en el héroe que la salvó a ella y al rancho. Lo que no puede entender es por qué no la persigues como los otros jóvenes locales. Como su madre a su edad, Catalina está acostumbrada a tener chicos alrededor de su dedo meñique. Ha tenido algunos novios, pero ninguno duró. No creo que realmente los respetara. Solo espero que no dejes que te persiga. Eres bienvenido aquí todo el tiempo que quieras. Gracias, Bill. Eso significa mucho para mí, dije. En cuanto a Catalina, dejaré de molestarla y espero poder vivir y dejar vivir. Salió del granero y reanudé mi trabajo. Tenía el resto del día para reflexionar sobre las cuentas, las palabras. Si Catalina quería entenderme, actuar civilizadamente y mantener una conversación sería más efectivo que su enfoque actual. En cuanto a perseguirla como a los otros, eso simplemente no estaba en las cartas. Esa noche no cenó con nosotros, un tema que nadie abordó, y no pregunté. Al día siguiente, seguí con mi rutina y me levanté a las 5, como de costumbre, incluso en mi día libre. Desayuno hecho. Después de que Sam y Bill se fueran a trabajar, recogí mi colada. Bill había invertido en una gran lavadora y secadora comercial, lo que me permitía lavar toda mi ropa en una sola carga. El lavadero estaba junto a la cocina, así que mientras mi ropa se lavaba, me senté en la mesa de la cocina, comiendo y charlando con Carla. Catalina entró a desayunar, normalmente optaba por comer más tarde. Carla me preguntó por mis planes para el día, y le dije que pensaba ir en coche a la ciudad. Luego le pregunté si había algo que ella quería que yo escogiera para ella. Me dijo que si no me importaba. Hay un par de cosas que podría comprarle. Le aseguré que no me importaría en absoluto. Justo entonces, Catalina intervino, genial, iré a la ciudad contigo. Pensaba ir a la tienda a comprar un par de cosas, y me parece un derroche de gasolina que vayamos los dos por separado. Levanté la cabeza sorprendido y le dije, claro, estaré encantado de llevarte. Después de lo de ayer, no esperaba que me hablara, y mucho menos que quisiera que la llevara a algún sitio. Le dije que me iría dentro de 1 hora y media cuando acabara de hacer la colada. Me aseguró que estaría lista. Terminó de preparar algo de comer y se sentó a la mesa, permaneciendo callada mientras Carla y yo continuábamos nuestra conversación mientras yo salía de mi camarote. Más tarde, salió por la puerta trasera con un vestido de verano turquesa que complementaba su pelo rojo. Era evidente que quería que me fijara en ella y le abriera la puerta del acompañante. La vi entrar en el coche. Nos pusimos en marcha y durante la primera mitad del trayecto se quedó sentada observando el paisaje. De repente dijo, creía que ayer ibas a besarme.
La miré, pero parecía estar mirando por la ventanilla lateral y no podía verle la cara, así que le dije, bueno, aunque puede que eso no haya sido desagradable, tengo la norma de no forzar afectos no deseados en mujeres no receptivas. Por el rabillo del ojo vi que giraba la cabeza y me di cuenta de que me estaba mirando. Estaba sentada en silencio, pero de vez en cuando echaba miradas en mi dirección. Nos detuvimos en el almacén y entramos. Yo tenía que comprar un par de vaqueros y camisas nuevos y ella tenía una lista de cosas que quería su madre. Una hora más tarde, habíamos cargado todo. Me quedaba una parada en la ferretería para comprar un par de cosas para Bill, pero era la hora de comer y tenía hambre. Sugerí que parásemos a comer algo y ella aceptó. Nos detuvimos en el mismo restaurante donde había conocido a Bill y Carla. Nos sentamos frente a frente y pedimos la comida. Mientras estábamos sentados en silencio, empecé a pensar que tal vez debería haber ido directamente a la ferretería y volver al rancho. En ese momento, la puerta se abrió y entraron 3 tipos. Reconocí a 2 de ellos como los tipos que habían venido a visitar a Catalina. Se dirigieron a nuestra mesa, 2 se sentaron a ambos lados y el tercero se colocó detrás de mí. Me ignoraron y empezaron a hablar con ella. Me levanté y le hice un gesto al tercero para que tomara asiento mientras me dirigía a la mesa de al lado. Cuando la camarera trajo la comida, le hice un gesto para que me la pusiera delante. Comí deprisa, sin prestar atención a la conversación en la mesa de Catalina, y arrojé algunos billetes sobre la mesa para pagar nuestra comida. Me levanté. Catalina apenas había tocado su comida y su plato seguía lleno. Voy corriendo a la ferretería. Puedo volver más tarde y ver si estás lista para irnos, dije, interviniendo en su conversación. Ella apartó el plato, se levantó y dijo, me ha gustado volver a veros, chicos, pero tenemos que irnos. Los chicos de la mesa intentaron protestar y uno incluso se ofreció a llevarla a casa. Ella se negó y me siguió hasta mi todoterreno. Mientras nos dirigíamos a la ferretería, ella se quedó en el vehículo, con cara de enfado. La tensión silenciosa persistió mientras regresábamos al rancho, saliendo de la autopista por un camino de entrada de 1,5 kilómetros. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó ella. ¿Qué?, respondí, sin saber a qué se refería. Se dirigió a la otra mesa y dijo, eso. Bueno, pensé que preferirías pasar tiempo con tus amigos. Además, no quería estar en medio de su competencia por tu atención. Realmente eres un tonto, espetó sabiamente. Me callé. No tenía ningún deseo de rechazar sus bofetadas mientras conducía. Al llegar a la casa principal, cogió lo que pudo. En cuanto abrí la parte trasera del todoterreno, cogí más bolsas y las seguí hasta la casa. Cuando entré por la puerta de atrás, lo dejó todo sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra a su madre y se marchó a la habitación. Carla me miró interrogante. Me encogí de hombros y dije, supongo que soy un tonto. Carla soltó una risita, se acercó y me puso una mano en el brazo. Nunca había visto a nadie causar en Catalina el efecto que pareces tener tú. Supongo que nací para cabrearla, respondí. No estoy tan seguro de eso, dijo ella, dejándome confundido. Volví a mi camarote y guardé mi ropa nueva. Decidí no quedarme encerrado, fui al establo y ensillé un caballo. Sentado, acabé en lo alto de la cascada. Con el buen tiempo que hacía, até el caballo a un árbol y me senté al borde de la cascada, mirando hacia el tranquilo estanque. Estuve sentado allí media hora, quizá más. Catalina cabalgó por debajo de mí, bajándose del caballo, pues no quería que la acusaran de espiar en caso de que volviera a bañarse desnuda. Cogí una piedra y la arrojé hacia abajo, creando un chapoteo en el agua. Ella miró a su alrededor, buscando el origen del ruido, y me vio. Anticipándose a su partida, montó en su caballo y cabalgó hasta donde yo estaba sentado. Ató su caballo junto al mío y caminó hacia mí. Me levanté y me alejé unos pasos del borde por si pensaba empujarme. «¡Qué tonto!», dijo, deteniéndose a unos centímetros de mí. «Y tú sigues siendo una abeja»,
le dije. Esta vez no esperé su bofetada. La agarré por la cintura y la besé, soltándola rápidamente. Intenté acercarme a mi caballo, pero ella me agarró del brazo y me dio la vuelta. Me quedé atónito cuando me cogió por detrás del cuello y tiró de mí para darme otro beso. Volvimos a besarnos apasionadamente. A medida que crecía la pasión, nuestra ropa desaparecía y lo pasábamos de maravilla. Poco a poco, nuestra respiración se normalizó y nos quedamos abrazados. En silencio, nos vestimos, montamos en nuestros caballos, bajamos después de estabular nuestras monturas y, sin decir una palabra, ella se dio la vuelta y se dirigió a la casa principal. Aturdido, regresé a mi cabaña. Al meterme en la ducha, me di cuenta de que albergaba sentimientos mucho más intensos por aquel momento cautivador de lo que me había reconocido a mí mismo antes. Apenas tuve tiempo de vestirme para la cena. Al entrar en la cocina, Bill, Carla y Sam ya estaban presentes, pero Catalina no estaba a la vista. Cuando tomamos asiento, ella entró, eligiendo la silla junto a la mía en lugar de su lugar habitual junto a Sam. Bill y Carla intercambiaron miradas mientras Catalina se limitaba a sonreír dulcemente en respuesta. Durante la cena, charló animadamente. A pesar de la curiosidad de sus padres, se abstuvieron de preguntar por qué su hija estaba tan animada. Después de cenar, ayudó a su madre a limpiar la cocina mientras Sam y yo volvíamos a nuestras cabañas. Justo cuando me había acomodado entre las sábanas, un suave golpe resonó en mi puerta. Abrí la puerta y Catalina se deslizó dentro, encontrando el camino hacia mis brazos. Nos dimos un tierno beso y me guió de vuelta a la cama, uniéndose a mí después de quitarse la ropa. Una vez más, hicimos el amor antes de dormirnos abrazados. La brusca llegada de las 5 de la mañana me hizo estirar la mano para silenciar la alarma. Con gran desgana, conseguí levantarme de la cama. Iluminé el cuarto de baño y me vestí para el día, dejando un suave beso en su cabeza antes de escabullirme fuera del camarote. Durante el desayuno, no pude ignorar las miradas escrutadoras de Bill y Carla. Me preguntaba si estarían al tanto del paradero nocturno de su hija. Después de la comida, cargué la camioneta para otro día de colocación de postes. Trabajar solo en un rancho me daba mucho tiempo para la contemplación. Mis pensamientos se dirigieron a mi pasado reciente. Me asombraba que solo hubieran pasado 3 meses desde que dejé a mi mujer. Me parecía toda una vida. Rumié la importancia de Bill, Carla y Sam en mi vida, y luego mis cavilaciones se desviaron hacia la hermosa Catalina y los momentos compartidos del día anterior. Reflexioné sobre la posibilidad de encontrar el tipo de amor que encarnaban sus padres. En el almuerzo, me di cuenta una vez más de que había olvidado traer mi comida. Mientras pensaba en ello, oí que se acercaba una camioneta. A toda prisa, Catalina salió corriendo hacia mí con una bolsa en la mano. Se lanzó sobre mí, iniciando un apasionado beso antes de darme la bolsa. Haciendo caso omiso de la comida, la atraje hacia mí para darle otro acalorado beso. Aunque ese día no puse tantos postes en la valla, sí lo hice con ella un par de veces. En medio de nuestros momentos de pasión, también encontramos tiempo para hablar. Le conté los detalles de mi vida anterior y cómo me había traicionado mi exmujer. Solo me iré si tú me lo dices, la tranquilicé. Finalmente volvió a casa y yo terminé mi jornada de trabajo. Después de ducharme y cambiarme, estaba en la cocina cuando entré, eligiendo una vez más el asiento contiguo al mío. A mitad de la comida, llamaron a la puerta principal. Bill contestó y volvió con el mismo tipo que había sido el primero en llamar a Catalina. En cuanto estuvo sentado, Catalina lo miró, con expresión ilegible. Me preguntaba si te gustaría dar un paseo en coche, sugirió. En esta parte del país, donde las opciones eran limitadas, dar un paseo en coche era básicamente un eufemismo para tener una cita. Agradezco la oferta, pero no creo que a mi novio le guste, respondió Catalina. Se inclinó hacia mí y me plantó un beso en la mejilla. El señor alto, moreno y guapo se sonrojó y tartamudeó antes de salir precipitadamente.
Con ese intercambio, nuestra relación había salido a la luz. Miré a Bill y Carla, notando sonrisas de aprobación. Sam divisó una gran sonrisa. Nos habíamos convertido oficialmente en pareja. En los días siguientes, no hubo más visitas de hombres de la zona que pretendieran a Catalina. Ella dejó claro que no estaba disponible. Encontré una manera de ayudarla con sus planes. Buscaba un préstamo del banco para comprar el equipo necesario para su negocio veterinario. El banco dudaba en ofrecerle un préstamo sin garantía y la única opción era que su padre pusiera el rancho como aval. Ella se resistía a pedírselo. Le sugerí que me diera un par de días. Podría tener una solución. Me puse en contacto con mi banco en el extranjero y abrí una cuenta bajo la apariencia de una empresa de préstamos ficticia. Catalina rellenó una solicitud de préstamo en mi ordenador, que yo había configurado para que se enviara a mi correo electrónico. Después de esperar un par de días, le envié un aviso de que su préstamo había sido aprobado y que se realizaría una transferencia bancaria a su cuenta. Estaba encantada con la noticia, pero me preguntó por qué el préstamo solo tenía un tipo anual del 2%. Le expliqué que se trataba de un grupo filantrópico sin ánimo de lucro que concedía préstamos a quienes consideraba que podían contribuir a la comunidad. Podría haberle ofrecido el dinero, pero sabía que era demasiado orgullosa para aceptarlo. Se había sacado el título trabajando duro y estaba decidida a triunfar por sus propios medios. Cuando le aprobaron la licencia, se había comprado una furgoneta nueva, transformada en consultorio veterinario móvil, con todo el instrumental médico necesario. Cuando se corrió la voz de que tenía licencia, los ganaderos de la zona empezaron a solicitar sus servicios. Muchas noches Catalina pasó conmigo en mi cabaña. Aunque Bill y Carla lo sabían, no pusieron objeciones. A sus 27 años, era lo bastante mayor para tomar sus propias decisiones. Wilson y su equipo tardaron 3 meses en ser juzgados. El caso fue relativamente sencillo. El tipo más pequeño cooperó con la acusación, recibiendo 2 años de libertad condicional sin pena de prisión. A los otros 5 que trabajaban para Wilson les cayeron 5 años de cárcel a cada uno. Como cerebro del robo, Wilson recibió la pena máxima de 10 años y una multa de $50,000. Cuando ingresó en prisión, inicié una investigación sobre él y su rancho. Descubrí que era soltero, sin familia en la zona, y con todas sus manos encarceladas, no quedaba nadie para llevar el rancho. Esto me llevó a formular un nuevo plan. Sin embargo, antes de ponerlo en marcha, necesitaba abordar algunos asuntos pendientes. Tenía que finalizar mi divorcio. La idea de que Julia se quedara con la mitad de mi dinero no era algo que pudiera aceptar. Para lograrlo, recurrí a mi amigo Juan, buscando su ayuda una vez más. En lugar de enviarle un correo electrónico, le llamé y le pedí que hablara con Julia. Quería que le transmitiera que había tendido la mano y que deseaba proponerle un acuerdo a cambio del divorcio. La oferta era de $50,000. Si la rechazaba, no volvería a saber de mí y no recibiría dinero alguno. Al principio se hizo la inocente, pero exigió saber por qué me había ido y por qué no volvería. La farsa terminó cuando Juan reveló que yo sabía de su aventura con Brandon y de su intención de divorciarse de mí. Una vez descubierto su juego, Julia, que seguía trabajando de camarera y pasaba apuros económicos, aceptó mi oferta. Para seguir adelante, tenía que volver a Texas y contratar a un abogado para que redactara los papeles del divorcio. Catalina no se emocionó cuando le informé de mi marcha. Le expliqué que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida y le aseguré que volvería. Inicialmente pensaba dejar mi vehículo en el aparcamiento de larga estancia del aeropuerto, pero ella insistió en llevarme y estar allí a mi regreso. Dejar atrás mi todoterreno y la mayoría de mis pertenencias, salvo lo que cabía en una maleta, pareció tranquilizarla. Salí un domingo y, a mi llegada, Juan me recogió en el aeropuerto. Me quedé con él y su familia, y me aseguré de llamar a Catalina todas las noches. El viernes, todo el papeleo estaba resuelto.
Juan llevó a Julia a ver a mi abogado y le explicó que recibiría un cheque de $10,000 inmediatamente y que los 40,000 restantes se pagarían en 60 días. Una vez finalizado el divorcio, ella firmó los papeles y mi abogado le entregó el cheque de $10,000. Nunca tuve que enfrentarme a Julia. Entonces me di cuenta de que tenía objetos personales y recuerdos guardados, como anuarios de mis padres y otras pertenencias sentimentales. Como no quería volver a por ellos más tarde, alquilé un camión de mudanzas y lo cargué. Al principio, Catalina se quedó desconcertada cuando le dije que no iba a volver en avión, pero en cuanto le expliqué que iba a traerme todo lo que era importante para mí, su entusiasmo por mi regreso fue en aumento. Me llevó 3 días de conducción incesante recorrer la distancia. Cuando llegué al rancho Abeja Roquera el martes por la tarde, todos me dieron una entusiasta bienvenida. Esa noche, Catalina continuó dándome su calurosa bienvenida hasta la madrugada, cuando por fin nos quedamos dormidos, totalmente agotados. Con la primera parte de mi plan cumplida, ahora estaba listo para poner el resto en acción. Esto implicaba hacer varios viajes a la prisión donde Wilson estaba encarcelado. Mi objetivo era persuadirlo de que me vendiera su rancho. Inicialmente resistente, continué presentando mi caso. Le señalé que estaría encarcelado al menos 7 años y que, aunque se portara bien, no podría optar a la libertad condicional. Sin nadie que se ocupara de su rancho, su casa y sus edificios probablemente se deteriorarían y su ganado podría perecer sin los cuidados adecuados en invierno. También planteaba la cuestión de si sería bien recibido tras su condena. Ante la perspectiva de la ruina, acabó aceptando mi oferta, que le proporcionaría algo con lo que empezar de nuevo tras su puesta en libertad. El siguiente paso fue conseguir financiación. Moví mi dinero de vuelta al país, confiado en que Julia no pondría en peligro sus $40,000 tomando medidas precipitadas. Negocié un precio de $5 millones con Wilson, que estaba por debajo del valor real de la propiedad, lo que hacía relativamente fácil encontrar financiación. Hice un pago inicial de $500,000 y financié la cantidad restante, tardando un mes en ultimarlo todo. Mantuve mis actividades en secreto para todos, excepto para Catalina y Bill. Les expliqué que tenía asuntos personales relacionados con mi patrimonio a los que debía prestar atención, aunque solo me consumían 1 o 2 días de mi tiempo a la semana. Creé una sociedad y registré las tierras a su nombre. Con el final del verano y la llegada del otoño, contraté a alguien para cosechar el heno de la propiedad. Además, contraté a 4 peones para que vivieran allí y gestionaran el rancho mientras tanto. El más experimentado fue nombrado capataz temporal. Le aclaré que durante un tiempo sería un propietario ausente a pesar de mi proximidad. Le aseguré que siempre podría localizarme por teléfono y que pensaba visitar el rancho con frecuencia. El último elemento de mi plan consistía en remodelar la casa principal, una estructura de 2 plantas y 5 dormitorios que necesitaba modernizarse. A pesar de la frustración de Catalina por mi secretismo sobre mis actividades, nuestra relación siguió prosperando. Mi amor por ella crecía cada día, y yo intuía que ella sentía lo mismo por mí. Mientras tanto, su negocio veterinario prosperaba y la obligaba a viajar con frecuencia. Pero ella seguía contenta y feliz. Llegó un punto en el que estuve a punto de desvelar lo que estaba haciendo. Después de volver de comprobar la remodelación, me acorraló con preguntas. ¿Qué demonios está pasando, Carlos? ¿Estás saliendo con alguien más? Preguntó, y yo respondí, Dios, no. Te juro que no hay nadie más. Solo tengo que ocuparme de algunas cosas. Por favor, créeme. Te prometo que pronto te lo contaré todo. Te pido que confíes en mí. Me miró a la cara, buscando la verdad, y dijo, vale, Carlos, confío en ti, pero será mejor que me cuentes pronto lo que pasa o te daré una patada en el... La agarré y la besé con todo el amor que tenía. Al llegar la primavera y comenzar la temporada de partos, la renovación de la casa principal estaba terminada. Era hora de ejecutar la parte final de mi plan. Una tarde, cuando tenía a Catalina sola,
le pedí que fuéramos a dar un paseo. Le dije, he estado pensando que es hora de que deje el rancho Abeja Roquera. Al instante, sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo, pero te prometí que no me iría. Había calculado el tiempo para que estuviéramos en la entrada del antiguo rancho de las muñecas voladoras. Giré y empecé a conducir por la carretera privada, y le dije que en realidad no pensaba ir muy lejos. Ella miró a su alrededor, claramente confusa. No sé si me había oído. Entonces me preguntó qué hacíamos en los terrenos de Wilson. Retrasé mi respuesta hasta que llegamos a la casa principal. Le dije que viniera, que quería enseñarle algo. Salí del camión y di la vuelta para abrirle la puerta. La llevé de la mano hasta la puerta principal y la abrí. Volvió a preguntarme qué demonios estaba haciendo, que podíamos meternos en problemas por esto. Le dije que se tranquilizara, que Wilson ya no era el dueño del rancho y que deberíamos echar un vistazo, que quería saber lo que pensaba de la casa. La llevé arriba, recorrimos las habitaciones y volvimos a bajar. Había una gran sala de estar, un estudio con bonitos paneles, 2 habitaciones habilitadas como despachos y, por último, la cocina. Por su cara, me di cuenta de que le encantaba la nueva cocina. Solo había una habitación amueblada, la que yo iba a utilizar como despacho. El resto de la casa esperaba a que decidiera cómo quería amueblarla. Le pregunté qué le parecía la casa y me dijo que era muy bonita. Le pregunté si creía que podría vivir allí y me preguntó qué demonios estaba pasando. Me di cuenta de que estaba confusa y enfadada. Me arrodillé y metí la mano en el bolsillo de la chaqueta. Le dije que Wilson ya no era el dueño del rancho, que era yo, y que le preguntaba si podía vivir allí como mi esposa. En un tono sorprendente, me preguntó si yo era el dueño de la casa, y yo asentí emocionado. Ella gritó que sí. Entonces saqué el anillo de compromiso del bolsillo, lo levanté y le propuse matrimonio. Se le arrugó la cara y se le llenaron los ojos de lágrimas. Al principio pensé que me había equivocado, hasta que me tiró a la espalda y me llenó la cara de besos. Entonces me presentó su dedo para que le pusiera el anillo. Recorrió la casa con ojos nuevos, corriendo de una habitación a otra y examinándolo todo. Esperé pacientemente hasta que volvió corriendo a mis brazos. La casa es preciosa. Me encanta, dijo entusiasmada. La conduje por la habitación hasta 2 puertas que daban a un pasillo. Hay 2 despachos, uno para que lleves tu negocio y otro para mí, dije, ganándome otro largo beso. La conduje al despacho con el escritorio y saqué un papel grande. Tenía el dibujo de una puerta de propiedad y encima ponía Rancho C. Lo miró y preguntó qué significaba la C. Le dije que significaba Carlos. Le dije que significaba rancho de Carlos y Catalina. Se echó a llorar y empezó a tirarme de la ropa. La senté encima del escritorio y bauticé el despacho con nuestro amor. De hecho, en los días siguientes hicimos el amor en todas las habitaciones de nuestro nuevo hogar. Una vez recuperados y vestidos, le dije que era hora de ir a contárselo a sus padres. Estaba tan contenta que creo que salió flotando hacia el camión. Volvimos unos minutos después de las 6 y Bill, Carla y Sam ya estaban en la cocina cenando. Entramos juntos y Catalina levantó la mano izquierda y chilló, «Nos vamos a casar». Carla saltó y corrió a abrazar a su hija mientras Bill y Sam se acercaban, me daban la mano y me daban palmaditas en la espalda. Luego recibí un fuerte abrazo de mi futura suegra mientras Catalina abrazaba a su padre y a Sam. Cuando todo se calmó, nos sentamos todos a comer. Catalina esperó a que todos comieran. Por supuesto, esto significa que nos mudaremos, dijo con la mayor indiferencia posible. ¿Qué?, exclamaron Bill, Carla y Sam al unísono. Ella me miró y me instó a que se lo dijera. Así que dije, bueno, Bill, ya sabes que Wilson quería combinar su rancho con el tuyo. Estaba pensando que podría ser algo bueno. Bill se levantó, con cara de furia, y dijo que de ninguna manera el muñeco volador iba a quedarse con su rancho. Me reí y le dije que se calmara,
que ya no se trataba de la muñeca voladora, sino del rancho WC y que los nuevos propietarios estaban sentados a su mesa ahora mismo en un estado de confusión. Me preguntó de qué estaba hablando. Le dije que había comprado a Wilson y que ahora el rancho nos pertenece a Catalina y a mí. WC, Carlos y Catalina, dijo Carla. Lo entendió enseguida. Le dije, Bill, pensé que si combinamos los dos ranchos, podríamos administrarlos. Dividiríamos las ganancias 50-50. Entonces dijo, pero el rancho WC es más del doble del tamaño de mi rancho y trae mucho más beneficio. Lo he hecho toda mi vida. Necesito tu ayuda. Me gustaría que fuéramos socios a partes iguales. Usted estaría a cargo de las operaciones y todo lo que dices va. Además, es parte del rancho de Catalina también. Todo quedará en familia. Se sentó y miró a Carla. Ella asintió con la cabeza. Me tendió la mano a través de la mesa y la estrechamos. Maldita sea, Carlos. Me va a costar acostumbrarme a esto. Pero acepto tu oferta. Le dije, esto significa que vamos a tener más manos para supervisar. Y eso significa que Sam será el capataz principal. Y ahora podré arrancar todos esos postes que tanto me costó poner en ese lado de la propiedad. Todos se rieron de mí. Parte de esa noche fue una celebración ruidosa y bulliciosa. Catalina pasó la noche en mi cabaña y me agotó. A la mañana siguiente llegamos tarde a desayunar, pero todos estaban aún en la cocina cuando entramos. Estaban esperando a que comiéramos para que todos pudiéramos conducir hasta el rancho WC y Catalina pudiera enseñar nuestra nueva casa. Todos estaban impresionados y vi a Carla mirar celosa la cocina reformada. Catalina y su madre tardaron un mes en amueblar la casa, que estaba lista para entrar la noche de bodas. Nos casamos en el rancho WC. Bill y su familia eran muy respetados y queridos, y los rancheros y sus familias venían de todas partes para celebrar el día. Como el marido de Catalina y el nuevo propietario de la WC Rancho, me dieron la bienvenida en su sociedad. Más tarde esa noche por fin nos acostamos y nos quedamos allí haciendo el amor esa noche y la mayor parte del día siguiente seguiríamos allí. Pero en nuestro tercer día de matrimonio, llevé a mi novia a Fiji para una luna de miel tropical. Nuestro primer rodeo de ese año dio buenos resultados y enviamos mucho ganado al mercado, obteniendo un buen beneficio. Una parte importante se destinó a pagar el préstamo, pero con el negocio de Catalina nos ganábamos la vida cómodamente. Incluso construimos una bonita casa nueva para Sam. Y ahora tiene una novia cerca de su edad que vive en la ciudad. Puede que tengamos otra boda pronto. Otro año ha pasado y mi hermosa esposa me acaba de dar la noticia más fantástica. Está embarazada. Vamos a tener un bebé. Una última palabra antes de irme. Sé que hay quienes dirán que debería haber aprendido la lección la primera vez y haber hecho firmar a Catalina un acuerdo prenupcial. Si es así, entonces realmente no han llegado a conocer a mi Catalina. Ella no es Julia. Trabaja duro en su trabajo y cuida de nuestra casa. Es la hija de su madre. Y comparte su amor conmigo todos los días. Conmigo y solo conmigo. Cada día que miro sus ojos azules irlandeses, veo ese amor.